Dios da y Dios quita. Amén. Y si Dios me las va a quitar, Él me va a dar a mí el consuelo. Amén. Pero mientras eso suceda, lucha por mis hijas, Wow. lucha. Poderles saludar y darles la bienvenida a su programa Realidades con Judith. Nos puede encontrar en las diferentes plataformas como Realidades con Judith. Muy bien, querida familia, ahora traemos un testimonio maravilloso que se titula Desde el corazón de una abuela. Y así les invito que tome de su tiempo, agárrese su cafecito, relájese y vamos a disfrutar. Y este testimonio espero que llegue a sus corazones, que sea de bendición a sus vidas. Y así yo felicito a mi amiga Marta y a su hijo y su esposa allá donde ustedes están. Con todo el respeto a ustedes, a sus niñas, yo les agradezco por permitirnos traer este testimonio para que llegue a muchos corazones. Amén. Usted me había platicado de este testimonio maravilloso, esta experiencia de vida que Dios manifestó en su nieta. Pero antes de todo, ¿nos puede platicar usted de su vida, de su familia, qué hace, cómo Dios la ha llevado en esta vida tan maravillosa? Claro, buenas tardes a todos y gracias por sintonizarnos. Bueno, el objetivo de esta plática, de esta charla, es compartir con Amén. todos las maravillas de Dios y el gran testimonio que tenemos en las vidas de mis nietas. Entonces, mi nombre es Marta, como dijo mi amiga Judith, ¿verdad? Mi nombre es Marta y tengo 5 hijos. De esos 5 hijos, 3 de ellos ya están casados. 2 de ellos viven en casa todavía, son estudiantes universitarios y están todavía en casa conmigo. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por la bendición de los hijos. Amén. Entonces, yo llegué a una edad muy joven aquí a Estados Unidos, me crié aquí, estudié aquí y luego pues hice mi vida también. Y bueno, tuve mi familia y ahora cada uno ya tiene su propia familia. Qué bendición, ¿verdad? Pero antes de todo, hay un testimonio previo que usted me había comentado acerca de su hijo. Un testimonio maravilloso, cómo Dios cumple sus promesas. Sí, sí, amén. Y me había comentado algo de la vida de su hijo. Sí, mi hijo Eric, tengo 2 hijos, Anthony y Eric. Eric es el mayor de los dos y Eric, después de que su papá y yo nos divorciamos, pues su papá siguió llevándolo a congregarse en la iglesia. Él aprendió más del amor de Dios, él aprendió de cómo depender de Dios, de creerle a Él. Y bueno, hubieron circunstancias en la vida que le dieron la oportunidad de practicar lo que su padre le había estado enseñando durante su niñez. Gloria a Dios, ese maestro ahí, ¿verdad? Sí, Ahora sí que reflejándose a través de los hechos. sí, mi hijo estudió, se recibió como ingeniero químico. Y durante el proceso, pues se volvió a reencontrar con su esposa, porque ya se habían conocido desde muy jóvenes, desde muy niños. Y ella tuvo que salir de la congregación de donde ellos estaban congregando junto con su familia, porque se fueron a abrir una nueva congregación, enviados por su propia iglesia, ¿verdad? Estaban abriendo más congregaciones en otras áreas. Y entonces se dejaron de ver por un tiempo. En ese tiempo, pues mi hijo estaba estudiando. Luego, mi hijo se hizo líder de jóvenes. Wow, una posición de Sí, gran sí, de liderazgo, respeto, de sí, liderazgo de fuerte. enseñar a los muchachos, enseñando y entrenando a los muchachos lo que a él le habían enseñado, la Wow. dependencia de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Luego en un retiro de jóvenes se volvieron a encontrar
la que ahora es su esposa. Y él se encontraron allí y nunca más se han vuelto a separar, Qué se hermoso, siguieron ¿verdad? Ese conociendo, amor sí, tan fuerte entre los ellos. reconectó el Señor y se hicieron novios, después se casaron y bueno, en el proceso mi hijo trabajaba conmigo cuando estaba estudiando, trabajaba, tenía un part-time ahí conmigo pero tuvo un accidente muy grave. Mm, Sufrió un accidente muy grave donde del trabajo mi hijo se lo llevaron pues en agonía, ya según Momentos los críticos. doctores me dijeron que se iba muriendo mi hijo, ¿verdad? Oh, wow. Pero nada es sorpresa y nada es todo está bajo los planes de Dios. Amén. Para Dios no es Todo, nada, todo, ninguna sí. sorpresa. Él tiene todo bajo Todo control. tenía bajo control. Entonces, en ese accidente, mi hijo, en una maquinaria pesada, se prensó su pierna y le rompió la vena aorta. Wow. Fue de veras sí, fue muy serio, grave. fue muy serio. Se estaba agonizando. Se lo llevaron preparados para cirugía de emergencia y cuando llegó al hospital, pues obvio tenían que hacerle los estudios para ver dónde estaba el daño. Ujú. Y recuerdo muy bien, en ese momento fue un momento muy difícil como madre ver a tu hijo en esa condición de agonía. ¿Y cuál fue la solución médica inmediata que le dieron? Bueno, los doctores me dijeron que le tenían que amputar su pierna porque el daño había sido muy grave y tenían que amputar Wow. su pierna. Pero bueno, los doctores se fueron, me dejaron sola en el cuarto de emergencia con él. Y me Ujú. recuerdo que sentada yo allí sola con él, en ese cuarto de hospital, yo sentí mucho frío, pero era un frío que penetraba mis Wow. huesos, era una cosa, era algo muy grande, muy Era Dios grande. visitándola, sin duda. Pues no sé si era Dios visitándonos o la muerte, o el enemigo ahí queriendo luchar, porque yo me recuerdo que empecé a clamar por mi hijo y a pedir que me ayudara, que lo ayudaran a mi hijo, cuando yo sentí dentro de mi corazón que me dijo que como madre yo tenía la autoridad de clamar sobre mi hijo y declarar lo que yo quería. Amén, Y me amén. indicaron de poner mi mano sobre él. Obviamente yo no se la puse directamente, pero la puse y empecé a pedirle a Dios, Judith, le empecé a pedir a Dios Wow. que levantara a mi hijo. Y algo Ujú. grande, grande, grande se llenó ese cuarto, algo tan hermoso que aquel Ujú. frío Ujú. se fue. Por eso es que Se te digo transformó. que no era el sentimiento previo no era de Dios, pero cuando Entonces, lo llenó, tiene razón, porque es que en esos momentos tan críticos de la vida y la muerte hay sí, una lucha espiritual. sí, sí, Entonces sí tiene razón sí, que el frío no venía de no, Dios. Y es la realidad que cuando nosotros sentimos ese frío, Dios nos da el poder de poder sí, discernir el frío si es sí, de Dios o no. Y Dios le hizo sí, sentir a usted de que no era de sí. Dios. Al poco rato que yo terminé de orar, llegó el médico que lo iba a operar, pero llegó con los ojos desorbitados, así con ¿Mm? los ojos grandes, y me Wow. dijo, ¿tú crees en milagros? Y yo le dije, ¿por qué? O sea, yo estaba en tanto shock cuando lo me dijo Ajá, que no sí. sabía ni por qué. Me dijo, porque la herida de tu hijo es más fea al ojo que lo que hay. Dijo, mira, el Wow, una muchacho, palabra de sí, esperanza. sí, me dijo, mira, el muchacho de aquí de al lado con tu hijo, él tuvo el mismo accidente y a él le vamos a amputar la pierna y a tu hijo se le vamos a amputar, pero dijo, ahora que vamos y le hicimos los exámenes, no tiene ni un hueso quebrado, solamente hay una fractura, pero del gruesor de un pelo. Del Wow, gruesor de un gloria a pelo. Dios. Y yo digo, un pelo, ¿qué tan grueso es un pelo? Pero el Señor dejó su sello allí. Ahí está su palabra Sí, manifestada, como dice que Él viene y destruye el plan de Satanás, ¿verdad? sí. El plan de Satanás era otro. Dice, clama a mí
y yo te responderé. Y entonces el Señor, el doctor dijo, es del gruesor de un pelo en la forma de Y. Y yo después con el tiempo me di cuenta que uno de los nombres del Señor es Yeshua y se Amén, amén. escribe con Y. Wow. Entonces allí me dejó manifestado el Señor que Él había escuchado mi oración y que los planes de Él para mi hijo no iban a ser destruidos porque Él es más grande que todo. Amén, amén, así Y es. y bueno, el doctor después me dijo que mi hijo no iba a poder caminar, que iba a quedar renco, que iba a arrastrar su pierna y que iba a durar un año de Ese era el terapia. diagnóstico médico, Ese era el diagnóstico. pero el de Dios Pero no era el de Dios. era No otro. era el de Dios, ajá. Entonces, eso sucedió en abril. Para abril, mayo, junio, julio, en agosto, mi hijo estaba caminando por su propio pie. Wow. De regreso a la universidad, se recibió. Para sorpresa médica. Para sorpresa médica, sí. Se recibió, se enamoró, se casó con la mujer de su sueño, Wow. con la mujer con la que él sigue compartiendo, con la mujer con la que... Dios cumple promesas. Sí, porque esa mujer vino a ser el complemento para mi hijo y una gran bendición. Wow. No solamente para él, sino para todos nosotros. Qué bonito, ese instrumento de bendición. Sí, qué bonito. Sí. Entonces dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y sus planes dice cosas grandes que tú no los conoces. Y nosotros no sabíamos todavía las cosas que tenía para mostrarnos. Amén. Y seguir mostrando sus maravillas en nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, que de veras que me bendice, me llega es el que usted pueda compartir ese milagro que Dios hizo en su Hijo. Dios iba mostrando su poder, esa fe desarrollándose, preparándolos para un momento inesperado. Inesperado y más grande. Amén, amén. Y doble. Y doble. Y doble. Sí, doble. Sí. Bueno, Marta, cuénteme, me había comentado de sus nietas. ¿Cómo fue ese momento en que usted se dio cuenta que iba a ser abuela? Bueno, pues mira, empecemos por el principio. Fue una sorpresa grandísima cuando mi hijo nos anunció que se casaba, ¿verdad? Que le había propuesto matrimonio a su novia y el preparativos y todo eso. Fue lindo el ver a esa muchacha tan hermosa y ver a mi hijo y caminar yo del brazo de él llevándolo al altar. Fue una cosa linda todo. Luego después... ¡Qué bendición! Sí, fue una bendición muy grande, muy bonito para toda la familia, ¿verdad? Sí. Y luego después, ya cuando se casaron, al año nos anuncia pues de que están embarazados, ¿verdad? También fue una sorpresa la que nos dio, nos anuncia de que están embarazados y pues todos felices, muy felices de que va a venir, un bebé y pues muy felices. Luego para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias, cuando estábamos sentados en la mesa, después de que habíamos dado gracias por el año y por todo lo que habíamos recibido, tanta bendición, me dan un folder, un folder y y en el folder venían fotos de los ultrasonidos y entonces cuando yo empiezo a ver, sorpresa. Sí, fue la sorpresa. Cuando yo empiezo a ver abro el folder y empiezo a ver y digo yo, porque bueno, yo soy madre de un par de gemelos, ¿verdad? Tengo una niña y un niño. Entonces, cuando yo vi esos ultrasonidos y yo digo, y volteo y los veo, le digo, son twins, son gemelas. Y me dijeron, sí, no. Pues una felicidad, fue muy que Dios nos estaba bendiciendo con otro set de gemelas. Sí, en este momento todavía no sabíamos si eran niñas o niños, ¿verdad? Pero sabíamos que venían dos. Y bueno, la felicidad sí, de saber que fue tremenda. Sí. Yo todavía no tengo el privilegio de ser abuela
y hasta eso, no tengo prisa, se llegará el momento. A su tiempo. Pero me imagino Sí. que ha de ser algo grandioso. Mira, pues es que mis hijos, todos se esperaron a un tiempo de adultos. Mi hijo Ujú. parece que tenía como unos entre 28 y 30 años, parece que Una tenía. perfecta edad para ser Sí, padres. ajá, sí. Entonces, ellas venían a ser mi primera hija estaba también, había salido embarazada también. Oh, Entonces wow. tenía la felicidad de la primera y ahora de él. Y entonces era una gran felicidad saber. Y eventualmente pues nos Ese anunciaron, corazón de sí, abuela sí no, que no, se tuvo que feliz, desarrollar a lo feliz, feliz máximo. todos, hasta la bisabuela, porque Oh, todavía mi madre wow. alcanzó a ver a sus Wow, bisnietos, qué ajá. hermoso, qué Y hermoso. y bueno, fue todo felicidad, ella muy bien, se miraba hermosa. ¿Y cómo fue todo el proceso del embarazo de ella? Pues, como te digo, fue un embarazo muy bonito. ¿Lo disfrutó? Sí, todos íbamos disfrutando su progreso, ¿verdad? Ajá, Que sí. ella todo muy saludable, una muchacha muy saludable, muy todo. Y hasta una noche Ajá. que recibí una llamada. Mm. Fue una llamada devastadora, donde mi hijo me habló para avisarme que se habían tenido que ir de emergencia al hospital. Oh, no. Y y bueno, nos anunció de que sus niñas estaban por nacer y a solamente 24 semanas de gestación, Wow, bien prematuras. muy prematuras, demasiado. O sea, esas criaturas, de acuerdo a los doctores, no tenían que haber nacido. ¿Qué fue lo que ellos dijeron cuando No, vieron un embarazo a tan pronto los tiempo? doctores fueron rápidos para decir de que su embarazo, los bebés no servían. Esa es la palabra de los Wow, doctores, qué palabra más que no fuerte, una servían, que palabra eran unas de bebés desaliento. mucho desaliento. Y Wow. y dijeron que ellas no, pues no, 24 semanas, ni siquiera su piel estaba todavía gruesa, o sea, con color, Wow. no gruesa, Ajá, sino con sí. color. Su piel era transparente, así, Wow. mira, así como esta copa con el agua, Wow, qué así, tremendo. solamente que ellas lo mirabas tú. Yo pensaba cuando yo fui a visitarlas al hospital, Ujú, yo en mi ignorancia, ujú, ¿verdad? Yo pensaba que ellas eran morenitas. Dije, bueno, pues son morenitas como yo y como su papá, ¿verdad? ujú. Pero la enfermera me dijo, no, no son morenas. Lo que pasa que su piel es transparente y lo que tú miras oscuro es su sangre. Wow. Y entonces las niñas, los doctores no querían salvarlas. ¿No? ¿Qué fue lo que ellos le dijeron en esos momentos tan de Este, desesperanza? O simplemente ellos le dijeron resígnense. Que, En alguna manera le dijeron eso, pero yo siento que fueron más crueles porque ellos le decían a mi hijo que no se me- que era, él estaba haciendo un estorbo entre la vida y la muerte. Y que debería dejar ir a las niñas, que debería dejar partir porque ellas wow, no iban a tener, futuro. no tenían futuro, ajá, sí. Wow. Y entonces, pero gracias a que el padre de mi hijo, gracias a él, que él indujo a mi hijo, que él le enseñó los caminos del Señor. Dice, instruye al niño en su camino Amén. y aun cuando fuere viejo no se apartará, ¿verdad? Amén, amén. Y en esos momentos mi hijo ejerció lo que su padre le enseñó pues, Oh, desde el niño, wow. ¿verdad? Dios Y bendiga él, a amén, él, a su entonces, a padre, su sí, padre, porque tengo por que el papel agradecerle. de padre que Sí, hizo porque en ese bien. momento de su niñez, él fue el que llevó a su hijo por esos caminos, Wow. el que le enseñó. El instrumento Después, principal. después yo ya me afirmé, pero en Ujú, esos momentos de su niñez no. ujú. Pero le dio las armas
para cuando hubiera momentos de desesperación, momentos como los que mi hijo estaba viviendo y Ujú, viviendo solo, porque se fueron solos ellos al hospital. ujú, No había nadie con ellos. Y entonces mi hijo tuvo que ujú. luchar porque el doctor le decía, déjala ir, Wow. porque los latidos de su corazón de las niñas no tenían el pulso que tenía que tener. Wow. ¿Y qué fue lo que los llevó a su hijo, a su esposa, usted como abuela, a creerle a Dios en vez de creer en el diagnóstico médico? Mira, en el momento crucial, cuando los doctores tenían prácticamente entre la espada y la pared a mi hijo siendo tan joven, inexperto, porque todo esto Ujú. eran Eran experiencias nuevas para él, para su primerizos, ajá. esposa. Dios le dio la autoridad a mi hijo, porque el doctor le dijo, mira, tus hijas ya no van a vivir. Ya les puse 2 inyecciones para que su corazón lata, para que responda, pero no, entonces dijo, déjalas ir. Wow. Y mi hijo nos platica que él les dijo, mira, Dios da y Dios quita. Amén. Y si Dios me las va a quitar, Él me va a dar a mí la, la, el consuelo. Amén. Pero mientras eso suceda, lucha por mis hijas, Wow, lucha, esa haz tu palabra de poder, trabajo. Le dio esa de palabra de autoridad autoridad sobre todo. peleando por sus Sí. hijas. Y el doctor dice que lo quedó viendo y le dijo, ok, les voy a poner la última inyección. Y si Ujú. después de esta no funciona, ya no voy a hacer nada. Y mi hijo dice que cuando esto pasó, que él se volteó hacia la pared y empezó a clamar a Dios y le Clama a empezó, mí y yo te y yo te responderé. responderé. Y dice Amén. que él le clamó con todo su corazón por sus hijas y de estar el latido así tenuo, tenuo, que dice que apenas se oía pu, pu, que no se oía de casi el latido de las bebés. Ujú, Dice que cuando él empieza, que le ponen la inyección y él está clamando, y obvio, en casa ujú. estábamos clamando, apoyando a mi hijo en Un oración, ejército orando. sí, sus suegros, todos en la iglesia con nosotros, Wow. estaban todo el mundo clamando y dice que un de repente oyó como que si algo se hubiera, una tubería se hubiera destapado, así, ¡pum! Y Wow. cuando oyó ese sonido, empezó el corazón de la niña, pum, 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 pum. O sea, Wow. latiendo como debían de latir. Y Wow, qué entonces los hermoso. doctores se maravillaron de eso, pero Gloria a Dios. de todas maneras las niñas no estaban fuera de peligro. Todavía Ujú, existía un peligro muy grande porque, como te digo, eran 24 ujú. semanas. Sí, era bien prematuro. Sí, entonces los doctores siguieron insistiéndole a mi hijo que tenía que dejarlas ir, que no les estorbara, que qué tipo de vida les podía ofrecer él a ellas, Ujú. pero es que no era él, sino Dios el que tenía Dios, planes para la ellas. respuesta para su vida. Sí, Sí, qué hermoso. ¿Recuerda usted algún momento específico en que usted como abuela, dentro de la oración, esa lucha espiritual, algo especial? mira, en aquella ocasión cuando mi hijo tuvo esa situación que su vida estuvo en riesgo, y cuando yo recordaba que aquella voz que me dijo, tú como madre tienes la autoridad para orar y clamar y pedir lo que tú quieres por tu hijo. Entonces yo me recuerdo que yo oraba por mi Ujú, hijo y yo clamaba y yo pedía lo que yo quería para mi hijo y para sus hijas. ujú. Y me acuerdo que iba yo al hospital, iba a visitar a mis niñas y las miraba allí tan chiquititas, pero cuando yo iba yo les cantaba, Ah, qué les hermoso. cantaba coritos y me recuerdo que las niñas apenas abrían los ojitos, pero poco a poco fuimos viendo más y más de las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque el doctor dijo, los doctores decían, como tienen mucho oxígeno, tienen por tanto tiempo oxígeno,
su cerebro no les va a funcionar correctamente, van a quedar ciegas, no van a poder escuchar. Los diagnósticos eran devastadores, Ay, todos, Dios todos. bendito, qué tremendo. Pero ¿dónde vimos las maravillas de Dios? Cuando esas niñas empezaron a ganar peso, porque las operaron, Ujú, porque su intestino era tan delgadito, porque todavía no estaban tan bien formadas, ujú. las tuvieron que operar porque liqueaba su intestino y en vez de subir Oh, peso, perdían peso porque no, la lechita que tomaban se les perdía. Y mm, entonces su corazoncito, su estómago, pero en todo eso vimos la mano de Dios. amén, Cómo Dios amén. usó hombres y mujeres para levantar estas niñas porque Él tenía planes todavía a futuro para Amén, ellas. amén. Y cuando esas niñas salieron del hospital, salieron perfectas de sus oídos, perfectas de su visión, perfectas de Wow. su cerebro, perfectas en Dios no hace nada a todo, medias. nada, nada. Wow, qué Todo hermoso. fue una experiencia muy dura, muy difícil para todos, pero más para sus padres, ¿verdad? Ujú. Para mi hijo, para mi nuera, que han sido unos guerreros, que han creído a Dios con todo su corazón Qué hermoso, y qué que hermoso. el día de hoy ellos están instruyendo a sus hijas en los caminos de Qué Dios. bueno, qué Sí. bueno. Y, y a través de todo esto, ¿qué dijeron los médicos cuando empezaron a ver ellos esas señales que iban en contra de las expectativas? Los doctores se maravillaban, no podían creer y se avergonzaban de haber dicho Son humanos como que nosotros. las dejaran ir porque no iban a servir. Al ver esas niñas, al ver, y luego después con el tiempo Ujú. hay como reuniones de gemelos Ajá, del hospital y de niños que nacieron prematuros. ajá. Y al ver estas niñas, porque son unas niñas hermosas, Le son creo, le hermosas, creo. hermanas, son hermosas, son bellas las Qué niñas, sí, bendición, qué sí. bendición. Entonces Dios se ha manifestado primero por medio de su Padre, cómo lo levantó con esos diagnósticos de Es desesperanzadores, ¿sí? de desaliento. De que me lo levantaron casi muriendo del trabajo, luego dijeron que no iba a poder caminar, luego las niñas y ahora son 9 años después, pero sí, esas niñas son activas, traviesas, Wow, qué pero esa es la hermoso. muestra de cómo Dios, Obra, ¿verdad? sí, sí, Qué bueno, sí, qué hermoso testimonio. Es un sí, testimonio que me llega y que sí, nos sacude, porque muchas veces estamos tan enfocados en el dolor, en la circunstancia que estamos pasando, que se nos olvida que hay un Dios quien toma el control, quien está atento, dice sí, como en Jeremías, donde sí, dice, clama a a mí. mí, y yo te Él es, responderé. y yo te responderé que Él está atento a nuestro clamor. Simplemente necesitamos traerle esa situación a las manos de Dios y dejar que Él obre, como lo hizo su Su hijo, hijo, su nuera. sí, Wow, qué sí, hermoso, cómo Dios nos permite creerle a Él y sí. crecer ahora sí que en esa fe. Ahora en día, ¿usted cómo pudiera definir su fe después de esa experiencia? Después de esa experiencia tan grande que tuvimos que vivir junto con mi hijo, toda la familia, la fe en el Señor es inquebrantable. No hay nada que pueda ser más grande que lo que Él nos ha dicho. Amén. Este, hay tantas cosas, es solamente un poquito de todas las maravillas que Dios ha hecho Amén, en así nuestras es. vidas, pero el ver a las niñas un firme testimonio de todos los días, De al ver a vida. esas niñas de vida, sí, Ujú. de cómo Dios, cuando dice que Él, antes de la creación, antes que nosotros entráramos al vientre de nuestra madre, Ujú. Él ya nos conocía, Ya Él estábamos en el ya, corazón de Dios. sí, ya tenía planes para nosotros Amén. y en veces nosotros podemos, claro, como somos carne,
y nos desanimamos y el dolor nos quebranta y en veces el mismo dolor nos hace renegar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo lo único que puedo decir es de que clama a mí. O sea, si tú estás viviendo una situación tan difícil que tú no encuentras una salida, que tú piensas, aún la misma muerte delante de Dios se vence. Aún Amén, los de los amén, huesos, Él levanta. Él pone amén. todo en su lugar. A Así mis nietas es. puso todo en su lugar. Todas esas células Amén. las alineó como en su lugar donde tenían que ser usadas. Ujú. Entonces, para todas esas madres, todas esas abuelas que estén quizás viviendo esta situación difícil, antes de que tu bebé, tu hijo, tu hija estuviera dentro de tu vientre, ya Dios tenía un plan para ellos, Amén. ya tenía un plan para ti, a ti te eligió para ser madre y ser la abuela Amén. de esa Es generación que instrumento viene. de vida. Sí, de esa generación me escogió a mí para ser el instrumento para que estas niñas llegaran y Amén. para que Él fuera glorificado, porque en todo Amén. Así esto es. Dios es el que se glorifica. Amén. Y yo te animo a ti, si tú estás sufriendo esta situación, estás viviendo esta situación, que cuando tú salgas de esto, igual que tú compartas, ¿verdad? Que Amén. compartamos nuestra experiencia con otra persona, porque Que no callemos lo que Dios ha hecho. no calles, comparte lo que Dios ha hecho o está haciendo en tu vida o en la vida Amén. de tu Amén. familia, tus nietos, ¿verdad? Yo pensaba que yo no iba a ver mi generación porque yo miraba a mis hijos ya que ya estaban mayores y que no tenían ganas de bebés, decía yo, pues no voy A a todos se verlo. nos llega el tiempo. Sí, yo primero cuando estaban jóvenes, pues yo los cuidaba, pues porque que no fueran a tener familia muy jóvenes. Y después estaba preocupada porque no los tenía. Ujú. Pues qué hermoso testimonio, Marta. De veras, gracias por darnos esta oportunidad de poder ser parte, de poder llevar esta bendición, que llegue este testimonio a diferentes corazones. De veras, yo se lo agradezco y también le agradezco a su hijo, a la esposa de su hijo, que nos han permitido poder transmitir esta verdadera obra Sí, de fe, sí, este verdadero milagro que Dios ha hecho en la vida de su hijo, en la vida de sus nietas. Que Dios bendiga a estas muchachas hermosas, estas niñas sí. preciosas, y la guarde siempre, y que Dios bendiga también a sus padres. Y así es, familia. Ahí como abuela, no se lo pierda. Usted también puede ser parte del testimonio de la obra que Dios hace en sus nietas. Amén. Que Dios les siga bendiciendo y gracias por la oportunidad que tuve de venir y compartir. Y gracias a mi hijo que me animó y me dijo, sí, madre, comparte esto porque puede ser de bendición para alguien allá que lo necesite. Amén, amén. Y sí lo es, sí lo es. Sí, Para mi vida, cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me impactó. A mí me llegó este testimonio. Dije, no, tenemos que buscar la manera para que este testimonio llegue a muchos corazones, a muchas familias. Y gracias a Dios y gracias a mi amiga Marta, que me ha permitido este privilegio hermoso. Espero que sea de bendición, y si usted lo considera así, dele like, compártalo y suscríbase. sí, Suscríbase para que otras familias puedan ser bendecidas también. sí. Y no se le olvide que pequeños pasos hacen cosas grandes. Bendiciones. Amén.